Bien, muchachos, vamos a continuar ya abordando más a fondo el análisis cinético de los mecanismos. Vamos a arrancar con el mecanismo 4 barras manivela balancín que observamos en la imagen anterior y que lo va a proyectar al lado superior derecho de la pantalla para que siempre lo tengan presente. ¿Qué hicimos en el escenario anterior? Cogimos la manivela, la separamos, le hicimos un diagrama de cuerpo libre, identificamos el centro de gravedad, a partir del centro de gravedad trazamos un sistema de coordenadas local o rotatorio y montamos vectores posición que iban desde ese centro de gravedad hacia la fuerza externa y que iban de ese centro de gravedad hacia el punto que se conectaba con la Tierra. Hagamos lo mismo, no se dejen asustar por el dibujo. Algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Miren la forma que tiene esta vez la manivela. La manivela tiene esta forma. Sí, totalmente diferente a lo que nosotros veníamos trabajando. Pero eso ¿qué va a implicar? Primero, miren que cinemáticamente el posicionamiento de la manivela, el θ2, se hace exactamente igual. ¿Qué quiero decir? Pues yo vengo, digo que por aquí viene el sistema de coordenadas global, y, x, y pues como yo sé que en este punto yo me conecto con el acoplador, entonces cinemáticamente el punto de interés para posicionar mi manivela va a ser este. Entonces, eso quiere decir que mi θ2, como lo estoy midiendo, lo mido en función de el origen, el eje X, y la línea de centros θ2. Ahora, grábense esto. Para posicionar el centro de gravedad, yo me imagino que esta línea establece otro sistema de coordenadas que lo va a llamar X' y que por aquí viene un Y'. Y con respecto a ese sistema de coordenadas X', Y', posiciono el centro de gravedad. Entonces yo voy a decir que por aquí va a venir el centro de gravedad a determinado ángulo. Tengo que conocer este ángulo. En el gráfico ese ángulo es 30 grados. Y además de eso necesito saber cuánto es esta longitud. Esa es información conocida, por ahora simplemente asumamos que lo voy a conocer y cuando estemos ya solucionando ejercicios, hacemos completamente esa parte. Miren que en ese punto, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a montar diagramas de cuerpo libre. ¿Aquí qué fuerza está actuando? Pues va a estar actuando la fuerza que le hace el elemento 1 al cuerpo 2. Y en este punto, sí, en el ejercicio anterior había una fuerza externa, pero muchachos, en el ejercicio anterior era solo un eslabón. Ahorita estamos hablando de un conjunto 4 barras. Quiere decir que en esta punta voy a conectar el acoplador. Entonces, quiere decir que esta fuerza va a ser la fuerza que le hace el eslabón 3 al eslabón 2. En otras palabras, es la fuerza que le hace el acoplador a la manivela. ¿Cuál fue el otro paso? Listo, yo ubiqué las fuerzas, fuerza 1, 2, fuerza 3, 2. Necesito establecer un sistema de coordenadas local no rotatorio. Listo, ¿qué pasa por el centro de gravedad? Ubico ese sistema de coordenadas local no rotatorio que pasa por el sistema, que pasa por el centro de gravedad. Perfecto. Ubicado ese sistema de coordenadas no rotatorio, lo que tengo que hacer es trazar vectores posición que salen
del origen de este centro de gravedad a la fuerza y de este origen a la fuerza. Entonces va a ser un vector que lo va a llamar R, 3, 2, y un vector que lo va a llamar R, 1, 2. Ahora, montemos el sistema de coordenadas. Perdón, montemos las tres ecuaciones que había mencionado. Vamos a tener sumatoria de fuerzas en X igual a F32X más F12X igual a la masa del eslabón 2 por la componente de aceleración del centro de gravedad del eslabón 2 en X. Monto sumatoria de fuerzas en Y igual a F32Y más F12Y igual a M2 por AG2Y. Ahora, montemos sumatoria de torques. Sumatoria de torques igual a. Acordémonos que como estamos hablando de la manivela, eso quiere decir que por aquí en alguna parte va a existir un T12, que es el torque que le inyecta la bancada a la manivela, que es el torque que le entrega el motor a la manivela. Entonces va a ser T12 más, escribámoslo de forma matricial, R cruz F, R 3,2 producto cruz con F 3,2 más, nuevamente, R cruz F, R12 producto cruz con F12. No hay más fuerzas, no hay fuerzas externas, no hay más fuerzas internas. Entonces, por tanto, esto va a ser igual a IG alfa. Hagamos lo mismo que hicimos en el escenario anterior de un solo eslabón. Rompamos o escribamos estos vectores en términos de sus componentes y rompemos el producto cruz. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Sumatoria de torques igual a T12 más R32X más R32Y producto cruz con F32X más F32Y. Cierro aquí. Más R12X más R12Y producto cruz con F12X más F12Y. No tengo nada más, entonces por tanto esto va a ser igual a IG alfa. Rompamos los productos cruz. Cojamos esta ecuación y rompamos esos productos cruz. Entonces va a tener sumatoria de torques igual a T12 más. Y por I me da 0 y por J me da K positivo, entonces voy a tener R 32X por F32Y. Tengo J por I, me va a dar, perdón, yo creo que aquí podemos eliminar este corchete y voy a tener I por I da 0
No, dejémoslo, soy yo que estoy equivocado. I por I da 0, I por J me da K positivo, J por I me daría menos K, menos R32Y por F32X. Perfecto. Ya solucioné este producto cruz. Vamos con este. Más R1 I por I me da 0, I por J me da K, entonces esto va a ser R12X por F12Y. Y aquí tengo J por I me da menos K, va a ser R12Y por F12X. Igual a IGA. Observen que el procedimiento realizado es lo mismo que hice en el escenario anterior. ¿Y cuáles son mis tres ecuaciones de interés? Observen, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. En este momento ya tenemos las tres ecuaciones para el eslabón manivela. Vamos ahorita a hacer lo mismo para el acoplador, para el balancín. Vamos a tener tres ecuaciones para el acoplador, tres para el balancín, y cuando tenemos esas ecuaciones generamos la matriz geométrica, el vector de incógnitas y el vector de información dinámica. Vamos a analizar el acoplador que nos presenta ese problema. Ese acoplador tiene una geometría bastante diferente a lo que hemos visto, pero nuevamente los invito a que no nos preocupemos y simplemente entendamos y apliquemos los conceptos aprendidos. Tenemos un punto aquí, otro punto acá. Entonces, ¿yo qué digo? En este nodo conecto con la manivela, en este nodo conecto con el balancín. Entonces, cinemáticamente, esta es la línea de centros que me va a interesar a mí conocer para poder posicionar ese eslabón. Acordémonos que en el análisis de posición les enfaticé y les dije varias veces, es bastante importante que sepamos cómo se posiciona el acoplador en este tipo de ejercicios. Y dijimos que para posicionar el acoplador montaba un sistema de coordenadas local que pasaba por esta junta y en función de ese valor iba a decir que este ángulo es θ3. Perfecto. Ese ejercicio me está ubicando o me da la información para poder ubicar el centro de gravedad. Me dice que el centro de gravedad está a un radio de 9 pulgadas y un ángulo de 45 grados. Entonces, miren que ese ángulo de 45 grados lo voy a medir utilizando la misma lógica que utilicé con la manivela. Asumo que por aquí pasa un sistema de coordenadas local que lo voy a llamar X' y Y', y en función de ese sistema voy a medir los 45 grados. Este va a ser los 45 grados que aparecen ahí. Y esta longitud es el radio de 9 pulgadas que están hablando. Este ejercicio o este eslabón más bien trae una variable y es ¿cuál? La fuerza externa está siendo aplicada en el acoplador. La puedo aplicar en el acoplador o en el balancín. Entonces, primero, vamos a posicionar las fuerzas internas que actúan sobre el eslabón. Si en esta punta me conecto con la manivela, entonces yo voy a decir que aquí va a actuar la fuerza que le hace el eslabón 2 al eslabón 3. O sea, la fuerza que le hace la manivela al acoplador. Y por aquí entonces yo voy a decir que va a actuar la fuerza 4
3, que es la fuerza que le hace el balancín al acoplador. Siguiendo con la metodología, ¿qué necesito hacer? Necesito montar un sistema de coordenadas local paralelo al sistema de coordenadas global que pasa por el centro de gravedad. Ok, cuando hago eso, ¿qué tengo que hacer? Grabémonos esto, vamos cogiendo esa metodología, vamos escribiendo eso en la cabeza, porque realmente esto es seguir una receta y saber calcular ciertas cosas. ¿Qué me dice la receta? Vectores posición desde el sistema o desde el centro de gravedad a donde están las fuerzas. Este lo va a llamar R23 y este lo va a llamar R43. Perfecto. Ya tengo totalmente referenciadas las fuerzas internas que actúan sobre este eslabón. Ahora, como les dije, en este eslabón yo tengo una fuerza externa que está actuando. Me dice que esa fuerza externa actúa en un punto a una distancia de 3 pulgadas y 100 grados y 100 grados. Ahora, pilas, posicionemos ese valor. Pilas con este pequeño detalle. Me dicen 3 pulgadas, 100 grados. Miren cómo lo voy a hacer. Me voy a parar en el centro de gravedad y nuevamente voy a montar otro sistema de coordenadas. ¿Cuál va a ser la clave? Que sobre este punto voy a montar un sistema de coordenadas cuyo X es paralelo a este X. Entonces yo voy a decir, listo. Por aquí va a venir un X. Y lo voy a llamar X''. Y aquí yo voy a hacer la salvedad de que X'' es paralelo a X'. Luego trazo el eje Y'', que es paralelo a Y'. Ahora sí, cuando yo hago eso, yo voy a decir, voy a medir 100 grados y voy a ubicar el punto. Entonces yo llego y en este punto mido 100 grados y trazo un radio de 3 pulgadas. Por aquí me quedaría el punto. Esto lo voy a llamar el punto de aplicación de la fuerza. Y después me dicen que la fuerza está aplicada o que la fuerza Fp externa tiene 80 libras de magnitud a 330 grados. Esos 330 grados simplemente los mido con respecto al sistema de coordenadas global. Vamos a escribir las ecuaciones. Yo voy a tener sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a F43X más F23 más F23 más Fp o Rp, como lo quieran llamar, componente en X igual a ¿quién? A la masa del eslabón 3 por la componente de la aceleración en X del centro de gravedad del eslabón 3. Vamos con sumatoria de fuerzas en Y. Esto va a ser igual a F43Y más F23Y más Fpy igual a M3 por AG3 en Y. Sumatoria de torques.
Sumatoria de torques. Importante, el torque impulsor se monta sobre la bancada e impulsa la manivela, razón por la cual el acoplador no va a tener que estar lidiando o pensando que aquí tengo que poner un T12. Las únicas componentes de torque van a estar asociadas a F23, F43 y la fuerza que actúa sobre este punto. Entonces yo voy a decir que esto va a ser R23 producto cruz con F23 más R43 producto cruz con F43 más RP producto cruz con FP igual a IG3 por alfa 3. Muchachos, si por cualquier razón usted no tiene una sola fuerza externa actuando sobre este eslabón, sino que tiene 2 o 3, pues lógicamente aquí adiciona más RP2 producto cruz con FP2 más RP3 producto cruz con FP3. Simplemente va a sumar o va a colocar todas esas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Seguimos de la misma forma. Vamos a representar estos sus componentes, sumatoria de torques, igual a, esto va a ser R23X más R23Y, producto cruz con F23X más F23Y. Voy con este, más R43X más R43Y, producto cruz con F43X más F43Y. Y me falta este último. Este último me va a quedar RPX más RPY, producto cruz con FPX más FPY igual a IG3 alfa 3. Continuamos. Rompemos los productos cruz y me va a quedar sumatoria de torques igual a X con X da 0, Y con Y da 0, Y con J de acá, entonces esto es R23X por F23Y. Vamos con este, J por I da menos K menos R23Y por F23X. Y J por J, pues da 0. Venimos aquí, miren que se hace muy repetitivo. Cuando es X con Y da positivo, cuando es Y con X da negativo. X con X da 0, X con Y da positivo, entonces más R43X, F43Y. Y con X da negativo, menos R43Y, F43X. Entonces sigamos aquí, R43Y, con este de acá. Hacemos esta última parte, la voy a montar aquí abajo,
esto me va a quedar positivo, me va a quedar Fpx por Fpy. Este con este me da negativo menos Fpy por Fpx igual a IG3 alfa 3. Nuevamente en este punto obtuvimos tres ecuaciones. Mírenlas aquí. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Qué es lo importante que tengamos en cuenta acá? Miren que F23 es exactamente igual a F32 negativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo llegar y decir que esto, F23X, lo puedo reemplazar por menos F32X. Este de aquí lo puedo reemplazar por menos F23Y. ¿Y aquí cómo me va a afectar? Perdón, F32 de aquí. ¿Y aquí cómo me va a afectar? Que si yo cambio este, menos F32Y, este menos me queda acá. Como este lo cambio por menos F32X, este me queda positivo, este me queda como está, este me queda como está. Entonces simplemente cuando yo vaya a pasar estos términos al otro lado, pues si es negativo aquí, al otro lado pasa a ser positivo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para evitar redundancia. ¿En qué aspecto? Si yo dejo F23 acá, cuando monte el sistema de coordenadas, yo voy a decir que voy a tener 10 variables para 9 ecuaciones, lo cual no va a ser posible solucionar. Pero yo simplemente hago uso de que una fuerza de igual magnitud, sentido contrario, equivale a F23. De esa forma, evito redundancia y voy a obtener al final 9 ecuaciones con 9 incógnitas. Nos falta para analizar el balancín de ese mecanismo que les mostré en la figura. Dicho balancín tiene una forma fácil, exactamente igual a la que nosotros vimos en el ejercicio, en el primer ejemplo de la manivela. Observemos que ese balancín, tal cual como está dibujado ahí, me dice que tiene un teta 4. Entonces yo digo que es muy fácil porque su forma viene a decir, sabemos que aquí es el nodo donde voy a conectar a la Tierra, entonces por tanto por aquí pasa el X global. Nuevamente, acordémonos que desde el punto de vista cinemático, los puntos de interés son aquellos en los cuales conecto con otros eslabones. Y en este punto conecto ¿con quién? Con el acoplador. Entonces, por tanto, trazo la línea de centros. Sabíamos con anticipación que el teta 4 lo mido de esta forma. Miren que para ese ejercicio, gracias a la geometría de este eslabón, me están diciendo que la longitud total de ese eslabón son 10 pulgadas. Entonces, por tanto, yo puedo asumir que el centro de gravedad se encuentra en la mitad, exactamente en este punto. Estamos hablando que desde este punto a este punto tenemos 5 pulgadas. Continuamos con el procedimiento de la misma forma. ¿Cómo es de la misma forma? Yo digo, acá en este punto que tengo, tengo la fuerza que le hace la bancada al eslabón 4.
En la parte de arriba, ¿qué tengo? Aquí. Tengo la fuerza que le hace el acoplador al eslabón 4. Luego de que yo ubico esas fuerzas, ¿con qué continuaba? Acordémonos, vamos grabándonos, vamos registrando, vamos tallando eso en la cabeza para que el día del parcial no se nos olvide. Tengo que colocar un sistema de coordenadas local que pasa por el centro de gravedad y que es no rotatorio. Entonces, cuando yo hago eso, yo digo, entonces esto viene aquí y va a ser un Y, un X. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Grabémoslo. Trazar vectores posición que salen del centro de gravedad a donde se están aplicando las fuerzas. Entonces voy a obtener aquí un R, 3, 4. Y aquí voy a generar un R, 1, 4. Miren que para este ejercicio no hay fuerzas externas actuando sobre el eslabón 4. Si tuviera una fuerza externa actuando sobre el eslabón 4, el procedimiento va a ser igual. ¿Qué hago? Ubico el punto donde está actuando esa fuerza. ¿Cómo lo voy a ubicar? Ya. Voy a trazar un sistema de coordenadas que sale del centro de gravedad y es paralelo a este eje. Y en función de ese sistema, ubico ese punto. Podemos más adelante hacer ejercicios de eso, ¿listo? Bien, muchachos, en ese escenario, lo que hemos venido haciendo, sumatoria de fuerzas en X igual a F3, 4X más F1, 4X igual a M4 porque es el balancín, igual a M4 por AG4X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a F3, 4Y más F1, 4Y igual a M4 AG4Y. Sumatoria de torques, vuelvo y reitero, muchachos. El torque impulsor, que es el que yo quiero encontrar, está actuando en la manivela. Para este ejercicio no tengo un torque externo actuando en el balancín. ¿Podría tenerlo? Sí. Va a depender realmente del tipo de problema. Entonces aquí voy a decir, sumatoria de torques igual a R cruz F. Voy a saltarme la parte de escribirlo vector, sino que va a entrar con componentes. Va a ser R 3, 4X más R 3, 4Y, producto cruz con F3, 4X, F3, 4X más F3, 4Y. Más, vamos para este, R1, 4X más R1, 4Y, producto cruz con F1, 4X más F1, 4Y igual a IG4 alfa 4. Repetimos el procedimiento, realizo los productos cruz para obtener nuevamente X con X da 0, X con Y da Z positivo, entonces va a ser R3, 4X por F3, 4Y. J con I acá negativo menos R3, 4Y
F3, 4X. Vamos con esta parte de acá, X con X da 0, X con Y acá positivo, entonces va a ser más R1, 4X por F1, 4Y. Sigamos acá abajo, Y con X da capo negativo, entonces va a ser menos R1, 4Y por F1, 4X y Y con Y da 0, y esto me va a dar igual a IG4 alfa 4. Miren que en este punto nuevamente obtenemos nuestras tres ecuaciones de interés, que son ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Si estamos conectados con el asunto, entonces yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. En el acoplador habíamos mencionado que la fuerza que le hace la manivela al acoplador, o sea, la fuerza 2-3, es exactamente igual en magnitud, pero en dirección contraria a la fuerza que le hace el acoplador a la manivela, o sea, F3-2. Y usamos esa relación para disminuir la redundancia en variables. Aquí tenemos el mismo escenario. Observen, la fuerza que le hace el acoplador al balancín es exactamente igual a menos la fuerza que le hace el balancín al acoplador. Entonces yo puedo utilizar esa expresión para eliminar la redundancia y decir entonces que esto es igual a menos F 4-3X. Que esto es igual a menos F4-3Y. Esto entonces va a ser igual a menos F4-3Y. Esto va a ser igual a menos F4-3X. ¿Qué va a generar? Simplemente obtener un negativo acá, un positivo acá, y cuando lo pase al otro lado, pues lógicamente este quedaría positivo, esto quedaría negativo. Pero va a ser exactamente igual. ¿Qué queda faltando por realizar? Acoplar las tres ecuaciones de la manivela, las tres ecuaciones del balancín, las tres ecuaciones del acoplador para obtener el sistema matricial AX igual a B, que representa el comportamiento del mecanismo 4 barras. Ya en la próxima toma voy a mostrar dicha matriz para no perder tiempo escribiendo. Importante, repasen este procedimiento porque nos vamos a dar cuenta que si entendemos muy bien esa matriz, si sabemos muy bien qué líneas de la matriz corresponden a la manivela, qué líneas de la matriz corresponden al acoplador y qué líneas de la matriz corresponden al balancín, vamos a poder fácilmente arrancar de esa matriz base y adaptarla a cualquier problema. Pilas, cuando yo digo problema es en función de la fuerza externa que se esté aplicando, porque lógicamente estos vectores geométricos, los radios, van a depender de la geometría del eslabón. Termino el video, se los envío. ¿Cómo vamos a avanzar después? Vamos a hacer unos 2 ejercicios de manivela balancín. Terminamos los ejercicios, hacemos la parte teórica, las ecuaciones para manivela corredera, y lo último que nos quedaría faltando sería realizar ejercicios para este tipo de mecanismo. Bien, estimados estudiantes, estamos en contacto, muchos éxitos.